en este momento orar, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque eres grande, porque eres bueno, eres perfecto. Gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, Señor, te estás resguardando a cada persona, Señor, a cada familia que está en estos momentos tan difíciles y complicados, Papito Santo. Sabemos tu misericordia, sabemos tu gracia, eres tan bueno, eres hermoso, Papito Santo, y te damos gracias por permitirnos a través de estas redes sociales seguir, Señor, conectándonos y aprender de tu palabra. Padre, sabemos que la palabra de hombre no vale nada, Señor. Sabemos que tu palabra es la que es fiel a nosotros, es la que nos levanta, es la que nos reconforta, es la que rompe dentro de nosotros ese viejo hombre, es la que realmente hace renacer en nuestra vida el anhelo de servirte, el anhelo de seguirte, Señor. Te pedimos y te rogamos, Padre, que en este momento tú tomes el control de nuestros corazones, Señor. Sabes tú lo que nosotros tenemos dentro, las necesidades, las dudas quizás, Papito, pero sea tu palabra reconfortando nuestra vida. Gracias te damos y seguimos, Señor, creyendo en ti y en momentos así aún más, Señor, porque tu fidelidad no ha cambiado, Señor. Realmente tú eres fiel a pesar de que la humanidad es infiel, Señor. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes saben, nosotros todos los días miércoles estamos estudiando el libro de Juan. Entonces hoy nos toca el San Juan capítulo 12 del 20 al 36. Así que vamos a abrir la palabra de Dios porque es en ella en la que nosotros vamos a estudiar y aprender, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 20 del 20 al capítulo 12 del 20 al 36. En la pantallita está, de pronto por ahí alguien se conectó un poco tarde. Bienvenidos a los que están recién integrándose. La Iglesia Misión Mundial les saluda. Vamos a dar lectura y dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hasta ahí vamos a quedarnos un poco, hermanos. Dice que dos griegos subieron a adorar en esta fiesta y querían ver a Jesús y se le acercaron a Felipe. Ahora, puede ser que estos griegos eran conversos a la fe judía y por eso buscaron a Felipe, ya que Felipe es un nombre. Él era judío, pero el nombre de él era griego. Entonces posiblemente conocía algo de griego, inclusive tal vez se podía decir que entendía el lenguaje griego. De esta manera, entonces Felipe fue y le dijo a su hermano Andrés, y entonces fueron y le buscaron a Jesús también para decirle. Ahora, ¿por qué razón estos griegos buscaron a Jesús? Antes, recordemos que en los versículos anteriores que habíamos venido leyendo, recordemos que Lázaro fue resucitado y después de esto hubo un complot porque los judíos realmente no querían saber nada de Jesús, pero más sin embargo Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer. Entonces cuando Lázaro resucita, entonces todo esto se vuelve un complot porque la verdad es que cuando Lázaro resucita empieza a hablar su testimonio. Empieza la gente a conmover su corazón y a moverse realmente a abrir su mente a lo sobrenatural. Entonces, por eso estas personas griegas podemos imaginarnos que se enteraron de este testimonio de Lázaro y quisieron encontrar y saber y conocer quizás este suceso y conocer a quién fue el autor de este suceso, ¿no? Entonces fueron y por esa razón buscaron a Jesús. Ahora Jesús, mire qué lindo que es él sale, él habla y dice, respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora usted me dirá, ¿por qué el Señor habló de este grano? Él estaba hablando de su vida misma.
Para que un grano o una semilla germine necesita romperse, necesita morir, para que pueda nacer y ésta pueda dar fruto. Es lo que realmente Jesús vino a hacer. Jesús vino a morir para poder dar fruto. Y para ese fruto es realmente la vida eterna que uno necesita. Y eso es lo que Él quiso decir a través de estas palabras. Es muy duro porque quizás todo el mundo a veces le teme a la muerte. Y Él estaba pendiente de su hora. Él estaba pendiente en que estaba cerca su momento. Pero no era un momento cualquiera. Era realmente el momento de nosotros. Porque a través de esto Jesús iba a darnos un gran paso a toda la humanidad. Porque a través de esto se iba a abrir muchísimo más el camino para poder reconocer lo que Él hizo por nosotros. Ahora recordemos que Jesús también unos versículos atrás, Él vino sentado en un pollino. Era la entrada triunfal que Jesús hizo. Esto era el último paso que Él pudo haber hecho, o sea, públicamente, porque Él fue realmente lo último que hizo en su ministerio y lo hizo público. Él entró humilde. Antes de Él, porque Él no recibió una corona, Él entró humilde. Entonces, antes de Él recibir esa corona, tenía realmente que pasar por este proceso, y este proceso era la cruz. Entonces, eso nos enseña que realmente Él hizo las cosas como realmente la Biblia, las profecías estaban escritas. Él debía cumplir todo lo que realmente la palabra decía. Entonces, de esta manera, cuando Él entró en este lugar público, fue para que toda la gente empiece a mirarlo a Él. Y claro, mucha gente estaba en ese evento, gritaban Hosana, Hosana, gritaban esa palabra, gritaban con gran gozo y regocijo, porque también habían reconocido y habían visto el suceso de que Lázaro fue resucitado. Pero muchos de pronto querían ver ese milagro, querían ver otra vez que pasara algo, o quizás estaban buscando algo que no estaba realmente Jesús queriendo en sus corazones. La verdad, de pronto les llamó la curiosidad, como hoy en día, ¿no? A veces nos llama la curiosidad, llama las cosas que están sucediendo alrededor. Entonces, bueno, la gente, no podemos decir que toda esta gente realmente se convirtió a Cristo a pesar de los milagros que Él hizo, porque recordemos que esta misma gente, quien está gritando Hosana, es la misma gente que después le gritan crucifíquenlo, y es algo muy doloroso. Entonces, por esa razón Jesús entró en un pollino humildemente, porque Él sabía que primero tenía que hacer el proceso de la cruz para recibir su corona. Ahora vamos a seguir leyendo y dice, el que ama su vida, la perderá. Estamos en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está hablando de dos vidas. Aquí prácticamente la primera vida es la vida psicológica. ¿Cuál es la vida psicológica? La vida psicológica es aquella que generalmente uno goza de las cosas que satisfacen todos nuestros sentidos. Esa es una vida, por decirle, desperdiciada en fiestas, en baile, en todo lo que causa placer a nuestros 5 sentidos. Entonces, esto es cuando el Señor se refiere, el que ama su vida la perderá. Porque a veces uno ama sentir esas sensaciones, sentir esas cosas que nos llevan a mirar, a gozar, a tener estas sensaciones gratificantes. Pero obviamente luego tenemos consecuencias de ello. Mas sin embargo, seguimos con esta vida, porque es algo que realmente anhela nuestra carne, nuestra vida física y natural. Pero también Jesús habla y dice después, pero el que aborrece su vida en este mundo, dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros también morimos, porque empezamos a creer en Él. Sí, realmente nuestra vida cristiana es fe, porque creemos en Él. No lo hemos visto, nadie estuvo en ese tiempo en que Jesús vino,
en que Jesús resucitó, el que Jesús murió en la cruz. No hemos visto ese evento. Pero más sin embargo, nosotros leemos las Escrituras y nosotros nos regocijamos y creemos en este suceso por la fe. Pero también al morir, al reconocer que Cristo vino, dentro de nosotros hay un cambio. Si no existe ese cambio, entonces no estamos tal vez como un curioso más que estuvo en lo que el Señor empezó a presentarse públicamente y gritando Hosana. Quizás conozcamos la historia de Jesús, quizás conozcamos lo que dicen los 4 evangelios, quizás algunos versículos de los 4 evangelios nos sepamos de memoria, pero quizás no es el todo. Quizás no podemos decir que nosotros hemos conocido todavía a Jesús si nos dejamos llevar por algo histórico, Jesús histórico. Realmente nosotros no estamos viendo todavía a Jesús si no reconocemos, si no comprendemos que Él tuvo un significado al venir a este mundo. No solamente vino a que nosotros le miráramos, supiéramos de los milagros, supiéramos que nos puede ayudar en nuestras necesidades, nos puede ayudar en nuestras enfermedades. No solamente eso, el Señor vino a darnos vida eterna. El Señor vino para eso, el Señor vino a rescatarnos. No hemos visto a Jesús todavía si no reconocemos que en esa cruz Él tomó nuestro lugar. Él realmente tomó nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. No era un momento, algo hermoso como el que uno a veces espera, ya llega el momento, ya tengo ese día, tengo que esperar tal día porque es un evento. Realmente el Señor en ese momento estaba también físicamente soportando el dolor de nuestros pecados. Él sintió cada cosa que nosotros decimos, Él la cargó. Y eso es lo que nosotros debemos ver, ese significado de su muerte. No solamente conocer la historia o aprendernos unos versículos de memoria, porque solamente estaríamos hablando de un Jesús histórico y nosotros necesitamos hablar de un Jesús vivo en nuestras vidas. Y a eso se refiere: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Recordemos que anteriormente también el libro de Juan nos habló de lo que era Marta y María. Recordemos el evento de María. María, ella prefirió estar a los pies de Jesús. Y Marta estaba afanada, ¿cierto? Pero no estaba mal el concepto de Marta de servir a Jesús. Pero cuando empezamos a que el servicio sustituya, que eso sustituya lo que realmente significa estar a los pies de Cristo, el estar con Él, el anhelar su presencia, eso es lo que está mal. Ahora, miren que María, ella tomó la mejor parte. Ella estuvo escuchando lo que Jesús decía. Y muchas de las veces nosotros tomamos el puesto de Marta. Nosotros queremos estar activas y sabemos las historias y sabemos los versículos y sabemos todo y pensamos que con nuestras obras podemos tener una ganancia. Es verdad, eso nos va a dar muchas cosas satisfactorias a nuestra vida, porque también causa sensaciones a nuestros sentidos. Pero debemos también no apartarnos del verdadero significado de la muerte de Jesús, de que realmente necesita que estemos a los pies de Cristo, aprendiendo de Él, no como un Cristo histórico, sino como realmente el que tomó nuestro lugar, nuestro Salvador. Ese debe ser el significado de Jesús, y María lo hizo. Poco después también María pone un perfume, unge con un perfume en los pies de Cristo, y este perfume no era barato, era caro, porque era un perfume que venía de la India, donde era el elemento que no solamente se lo encontraba en algún lado, sino específicamente en ese lugar. Por eso era muy, muy costoso. Y María estaba ese perfume guardándolo para la hora de su muerte, pero prefirió honrar a Jesús y le dio a Jesús, le ungió sus pies. Este acto maravilloso nos enseña que que María tomó algo muy especial, que ella sabía el significado que tenía
de que Jesús estaba en ese tiempo con los discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque también recordemos que estaba Lázaro ahí y Lázaro le dijo, ay, este perfume podríamos haberlo vendido y repartir las ganancias entre los pobres. Pero él no lo dijo con un corazón que realmente la gente necesitaba, sino que obviamente la gente necesitaba, pero él no lo hizo con ese sentido, sino que él era el encargado, se puede decir, de la bolsa, de lo que metían el dinero ahí, y él pues hurtaba, ¿no? Era un ladrón. Entonces por esa razón él terminó diciendo esto. Pero miren lo que Jesús dice, terminando esa parte, dice, a mí no me tendréis por mucho tiempo, a los pobres los tendráis, pero a mí por mucho tiempo no. Y todavía los discípulos no entendían esto, no entendían este suceso, pero María sí lo entendió. A los pobres nosotros hoy los tenemos y les podemos servir. Hay cientos de ocasiones en este mismo tiempo donde estamos encerrados en nuestras casas, podemos ayudar a un vecino, a un hermano, podemos servir. Todo el tiempo el Señor nos da la oportunidad para servir y ser útiles. Pero es muy poco el tiempo a veces, en ocasiones, que tenemos para estar a los pies de Cristo. Sepamos valorar y no sustituir por el servicio el anhelo de estar a los pies de Cristo. Por eso no conozcamos a Jesús solamente de afuera, sino realmente el significado que tiene Jesús en nuestra vida como Salvador. Y vamos a seguir dando lectura, que está en el versículo 27 y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El Señor estaba, como les digo, sintiendo esa hora que se acercaba, la hora de su muerte. Y quizás muchos de nosotros, cuando hemos tenido de pronto un ser querido en sus últimos momentos, es muy difícil. Pero aún así los discípulos no entendían realmente lo que eso significaba, lo que iba a ser en ese momento significativo en la vida de toda la humanidad. Sin embargo, el Señor, al momento de saber que iba a ser crucificado, y como humano y al mismo tiempo sentía ese temor, sabía también que había un gran paso para la humanidad, para que nosotros a través de él tengamos algo que el mundo no nos puede dar, algo que ninguna persona rica millonaria te puede dar. Es tener un lugar allá arriba, el tener realmente nuestra vida con él. Entonces Jesús rechazó sus deseos humanos a fin de obedecer y glorificar a su Padre. Él está muriendo como ese granito. Él es el granito. Ese granito del que habla aquí, Él es. Él tenía que morir y dar fruto para nosotros tener vida, y una vida eterna, no una vida cualquiera. Vamos a seguir leyendo y dice, Padre, glorifica tu nombre. Claro que sí va a glorificar el Padre, porque Él estaba yendo en obediencia, y cuando un hijo es obediente, un padre se siente satisfecho, un padre se complace en ver a su hijo, y es exactamente lo que en esto estaba haciendo Jesús. A través de su obediencia, a través de llevar el pecado por la humanidad, estaba complaciendo a su Padre, pero su Padre también tenía que tratarlo como a nosotros, como un pecador, porque Él estaba tomando ese lugar. Por eso es que no podía dejar pasar esa copa, porque eso tenía que cumplirse, la profecía tenía que cumplirse. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Eso nos pasa a menudo cuando la ciencia, por ejemplo, siempre quiere encontrar algo que determine algún suceso sobrenatural. Siempre busca pretextos de que no es algo sobrenatural, sino que es un suceso de esto, un suceso de aquello, pero jamás le da crédito a un Dios poderoso. Pero nosotros, los que conocemos a Cristo, sabemos que lo sobrenatural existe. Sabemos que el Señor realmente hace cosas sobrenaturales.
Y aquí la gente, unos dicen que fue o escucharon una voz, otros dijeron un trueno fue. ¿Qué posición quizás habríamos tomado nosotros también al haber estado en ese momento? Respondió Jesús y dijo, en el versículo 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Satanás es conocido el príncipe de este mundo, porque él se rebeló ante la autoridad de Dios. Por eso es reconocido como el príncipe de este mundo. Y debido a la victoria de Cristo en la cruz, las personas pueden ser liberadas del reino de la oscuridad espiritual. Entonces, por eso se refiere, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor sabía que también ahora el juicio de la tierra a todos atraerá a mí mismo. Entonces, nosotros sabemos que Jesús, el momento de morir, no solamente moría para darnos vida eterna, sino para triunfar en esa cruz con el príncipe de este mundo. Y como eso, Satanás no tiene poder, también, es poderoso, pero no tiene mucho poder como Dios. Entonces él se sentía también como bajoneado. Y ahora por eso es que ataca nuestra vida cristiana. Y por eso nosotros tenemos que realmente tomar la posición de María. Buscar la presencia de Cristo. Buscar en sus pies lo que Él anhela de nosotros. Ahora, el versículo 33 dice, y decían esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Él iba a morir de la muerte más vergonzosa. Es como hoy en día el peor criminal se le da la silla eléctrica, o si no, no sé qué otro tipo de muerte le dan, pero es más o menos como eso, como la cámara de gas, ¿no? Esa muerte es significado de un verdugo sobre alguien que hizo una maldad. Entonces, eso estaba especificando Jesús, de la muerte que él iba a morir, en el lugar que iba a morir, en ese madero. Para los romanos era muy vergonzoso eso, el morir, eso era derrota. Pero para el cristiano, el que Jesús haya muerto en la cruz, es victoria, porque a través de eso, él destruyó al príncipe de este mundo. Entonces, por eso nosotros podemos decir que Jesús se hizo obediente a la muerte, para redimirnos de nuestros pecados, de la maldición de la ley, porque la gente judía no podía cumplir la ley, como nosotros, nadie puede cumplir la ley. Por eso es el significado de que Jesús vino a morir por nuestros pecados, cargando nuestros pecados, y morir para darnos una vida eterna. Ahora vamos al versículo 34. Le respondió la gente, nosotros hoy hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Quién es la luz? Jesús. Y que aquí nos dice que nosotros también representamos, nosotros también somos la luz. Y debemos andar en la luz. Nosotros debemos andar como Cristo nos enseñó. Jesús dijo que estaría con ellos físicamente. Siempre nos dijo que iba a estar con nosotros físicamente. Entonces, por eso es la luz en la que nosotros llevamos dentro. Es porque Jesús está con nosotros siempre, en cada momento. Pero si solemos nosotros tomar la mejor parte, porque este mundo nos está llenando de muchos caminos. Hoy en día la gente busca la salvación a su manera y cambia muchas verdades porque la toma de acuerdo a sus necesidades. Y la Biblia no es para nosotros cumplir nuestras necesidades, sino para cumplir la voluntad de Cristo en nuestras vidas. A veces nos disgusta mucho cuando leemos algo que nos confronta en lo que estamos viviendo, pero es necesario, porque si de esta manera nosotros podemos saber que eso estamos mal, estamos creciendo
Y entonces esto también va a ocasionar frutos. Y esos frutos van a hacer que la persona que quizás está yendo por otro camino, por medio de que me mira a mí o me observa el testimonio, esta persona es alcanzada para Cristo. Y mi boca puede hablar de las verdades de un Cristo y no hablar la verdad de una ciencia o de algo que yo piense que es verdad. Tener a Cristo es reconocer realmente el camino y saber que Él es la puerta y que no puedo entrar al cielo si no es por Él. Entonces, por esa razón necesitamos entender quién era este Hijo del Hombre. Aún por un poco esta luz, como les había dicho, ¿no? Entonces nosotros podemos saber y reconocer que si no caminamos en la luz, obviamente vamos a estar 100% cegados. Y cuando llegue el momento, en la verdad, que nosotros tengamos que alumbrar a algo, alguna situación que está pasando como esta, por ejemplo, vamos a ver que realmente necesitamos de Cristo. En este tiempo justo de Semana Santa, para mí no es una coincidencia que esto esté sucediendo en este tiempo. Hay mucha gente que hace la procesión, los católicos, y otras personas, no sé, en otras áreas que hacen, pero a veces solamente son simbologías. Lo tomamos, lo hacemos, pasa y está. Pero realmente no sentimos este suceso. Tal vez no reconocemos cuál fue el sentido de esto. Jesús no vino solo por mí, no vino solo por la gente judía que se encontraba en ese tiempo, vino por gentiles, por griegos, por todos los que estamos en esta humanidad. Y por esa razón debemos actuar, no en una manera de haciendo obras, y el Señor me perdonará, sino en una manera de mi corazón, de mi intimidad. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué dos vidas estoy viviendo? La natural, que es la física, que realmente agrada a mis 5 sentidos, o aquella que anhelo perder por tomar la mejor parte a los pies de Cristo. Esto es lo que el Señor nos trata de decir con su muerte. Y este era el tiempo en el que Jesús estaba preparándose para poder llegar a completar realmente lo que Él vino a hacer. Porque Él vino a hacer una misión y con esto la completaba para ti y para mí. Y dice en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dios, Él nos prometió estar todos los días en nuestra vida, todos los momentos. Y si caminamos en la luz, llegaremos a ser hijos de luz. Y podremos saber la verdad, porque la luz alumbra. Y entonces podemos reconocer y podemos seguir tras las huellas de Cristo. Yo no sé en qué manera, no creas nomás que eres tú en el hogar que estás, que se ha levantado tu corazón en el anhelo y de la pasión y has empezado a reflexionar en lo que quizás no has valorado o en lo que quizás has valorado demasiado y no ha tenido tanta función y que realmente has dejado de valorar lo que realmente tiene que tener valor. Quizás no eres el único que está en este hogar encerrado con tu familia, mirando las cosas tan malas que hacías y ahora lo que el Señor realmente está haciendo está cambiando tu corazón. Hay en muchos hogares, no sabemos en cuáles, pero hay muchos hogares que se están despertando, que realmente la palabra de Dios está abriendo puertas en su casa. Y yo creo que en este momento, creo que la iglesia está creciendo aún más, porque no solamente está creciendo de boca de palabra, sino con una intimidad tan cierta y tan segura ante los pies de Cristo. Hay muchos memes que pasan por ahí y dicen, si saliste de esta situación, si todo esto pasa y salimos, logramos salir, y si no entendiste nada, si no aprendiste nada, entonces no has logrado entender, no has logrado captar el significado de lo que realmente tienes que hacer con tu vida en este mundo. La misión de Cristo era venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Y la cumplió, completó su obra.
La misión de nosotros es reconocer que Él llevó nuestros pecados y creer que Él vino y murió en la cruz por mí. Y eso me quitó la condenación y me dio una vida nueva para tener la vida eterna. Eso es lo que el Señor hizo. Eso es lo que nosotros estamos en este momento viviendo en cada hogar. Si tú tienes quizás las posibilidades de ayudar a alguien, hazlo. Eso está muy bien porque el Señor nos está a todos tocando esa puertita en el corazón. Y no solamente a los que conocemos de Cristo. Por eso te digo, hay muchos hogares que no conocen de Cristo y se están despertando. Están empezando a buscar de Dios. Y Dios seguramente estará ahí. Porque estos dos griegos que se acercaron para conocer a Cristo, Dios al que busca de corazón dice que lo halla. Entonces, si hay mucha gente en sus hogares buscando a Cristo de corazón, porque ya empezó necesidades en los hogares, ya va a empezar muchas cosas en los hogares que no se tienen, por ejemplo, un sueldo, el trabajo para poder sustentar. Y en medio de esta necesidad, toda la gente está acudiendo a Dios. Y por eso digo que en estos tiempos creo que la iglesia está creciendo muchísimo más, más aún, que cuando estábamos en las iglesias con toda esa libertad de entrar, de cantar, de servir y de escuchar la palabra de Dios. Creo que hoy la iglesia se está despertando. Creo que hay niños ahí en sus hogares que están viendo el amor de Dios en sus padres. Creo que hay jóvenes que están valorando lo que tienen con sus padres. Están valorando lo que realmente hace útil al servir. Creo que también hay padres que están valorando muchísimo a sus hijos. Creo que hay esposas y esposos que se están valorando el uno al otro. Creo que el Señor está cambiando hogares. Sí, es muy triste la muerte que ha venido. Algunos lugares se han contagiado y han muerto. Y como decía nuestro pastor Freddy, si aún el virus logra traspasar las paredes y nos contagiamos todo, la idea es que vamos a morir. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Si tú vives la vida lógica que trae agrado a tus 5 sentidos, qué lindo, qué bien, con tal de que no haga daño a nadie, me haga daño a mí, no importa. Y vivo la vida loca y satisfago muchas cosas en mí. Pero cuando yo muera, esta vida se acaba. ¿Dónde va a pasar nuestra vida eterna? Mas sin embargo, si tú realmente vives aquella vida guardada para la vida eterna, que realmente cambias dentro de ti y empiezas a dar frutos, entonces esta vida está guardada para la vida eterna. Guardemos nuestra vida en estos momentos. Anhelemos estar como María a los pies de Cristo. Recordemos que la hora en la que Cristo iba a morir en la cruz fue realmente significativo para nosotros. Recordemos que no es solamente un suceso, no es solamente el hecho de ver películas, el ver cómo nuestro Señor sufrió, cómo Él le dolió. Es realmente reconocer dentro de nosotros lo que Él hizo, la oportunidad que nos dio. No hagamos de nuestro conocimiento algo histórico nada más, sino vamos a los pies de Cristo y aprendamos de Él. Esto es lo que el Señor en su último suceso quería que aprendamos. Sus discípulos aún no entendían, pero luego, después de haber escrito Juan los evangelios, al momento de decir que no entendían los discípulos, se da a entender que después entendieron cuando el Hijo se glorificó. Hoy estamos en un buen tiempo. Nuestra vida todavía tiene esa oportunidad. Nuestros familiares todavía tienen la oportunidad. Hoy es el tiempo de levantarnos como iglesia. Y todos, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, nietos, acercarnos a los pies de Cristo. Ora con tu familia. Ten un tiempo con Dios. Créeme que el orar y el buscar a Cristo lo encontrarán. Y entonces estaremos caminando por su sendero. Y entonces sabremos ganar la vida eterna. Si vas a ayudar, ayuda. Pero ojo, no lo hagas para que las demás personas te miren. Hazlo para que Cristo mire que realmente lo que Él dijo, los pobres los tendréis, y porque puedes servir, porque sabes que los frutos que tú
has venido de lo que estás escuchando la palabra de Dios, y has venido a crecer en Cristo. Son las acciones que el Señor pone en ti para poder cambiar a la persona que está alrededor tuyo, tu vecino, tu vecino. Pero hazlo de corazón. Y siéntete satisfecho, sí, pero que no sea el todo. Que no sea el todo. Vive a plenitud a los pies de Cristo. Vive a plenitud a los pies del Maestro. Dios te bendiga muchísimo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guarde en este tiempo, sea Él que en este viernes, por ejemplo, que estamos recordando, en esta Semana Santa, realmente nuestra vida se haga, sea el resplandor de Cristo en nuestras vidas. Hoy estamos siendo como somos todo el tiempo, porque quizás con las personas de afuera somos más amigables, somos más sonrientes, somos más activos, somos mucho más lindos para servir, pero quizás en casa no éramos así. Y hoy nos ha tocado vivir auténticamente, tal y como somos, porque la paciencia ha sido probada con los hijos, con las hijas, con el esposo, la esposa, hasta con el vecino o la vecina. Hoy Dios realmente nos está sacando lo auténtico que somos. Dime tú, ¿qué es lo auténtico que ha tenido tu familia de ti? Empecemos a vivir para Cristo. Empecemos a vivir solamente para Él. Vamos a estar cantando al Señor. Vamos a orar con nuestro corazón donde tú estás. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por lo bueno y perfecto que tú eres. Gracias, Señor, por la vida. Sabemos, Señor, que tú estás ahí para nosotros. Sabemos, Señor, que tú viniste a morir en la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor, por quizás pensar que hacer lo rutinario, Señor, el buscarte simplemente en las cosas superficiales, Padre, nos ha hecho perder realmente que tú eres nuestro Rey y Señor y Salvador, que tú no viniste, Padre, solamente por pasar por aquí como un viento, sino realmente viniste a entallar nuestras vidas, Papito Santo, a entrar en nuestros corazones. Duele, Señor, duele morir a nuestra carne, duele, Señor, cada día poder reconocer que somos pecadores. Aún pensamos tal vez que somos buenos, Señor, con lo que hacemos, pero aún en medio de lo que pensamos que somos buenos, te necesitamos a ti, Señor, porque no hay bueno, Señor. El justo, el único justo, el que no tenía que morir en la cruz eres tú, porque eras santo y perfecto. Mas sin embargo tomaste nuestro lugar y moriste en la cruz por nosotros. Te alabamos, Señor, y reconocemos que no hay otro aquí en la tierra que nos pueda llevar a ti, que no hay cosa creada que pueda acercarnos a ti, que el único camino que nos lleva al Padre eres tú, no hay nadie más. Señor, gracias por tu eterno amor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por entregarlo todo, Señor. Gracias, Padre, porque realmente pusiste todo por nuestras vidas, y hoy podemos llegar a ese lugar para poder pedir perdón por nuestros pecados y ser perdonados, ser redimidos, Señor. Gracias, Padre, porque realmente nos salvaste de la muerte eterna. Sin ti, toda una eternidad sin ti, nos salvaste de esa condenación. Hoy podemos decir que si morimos en esta temporada, si morimos saliendo de nuestros hogares, o si morimos, Señor, después de algunos años, podemos decir que tenemos una casa en ti, podemos decir que tenemos un encuentro contigo, Señor, y que no hemos perdido esa oportunidad. Si tú eres nuevo y estás escuchando la palabra de Dios y pasaste por aquí, el Señor te dice que te ama mucho, que te ama inmensamente y que lo dio todo por ti, que sí tuvo dolor, que sí
sintió temor de pasar ese momento, pero lo hizo. Completó su obra porque te ama, porque me ama, porque nos ama y porque nos quiso dar una vida nueva. Regocijémonos en Él. Realmente aprovechemos esta oportunidad y entreguemos todo a Cristo, todo a los pies de Él. Reconozcamos que Él es poderoso. Amado Dios, gracias te damos. Cuídanos, Señor, durante esta temporada. Ayúdanos a crecer más, Señor, y sabemos que tu iglesia sigue creciendo. Yo te doy gracias porque nos estamos levantando, tú nos estás levantando. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos. Aún en medio de esta prueba, reconocemos que solo en ti podemos confiar. Y si ya hay necesidad, sabemos que tú, Señor, cuidarás de nosotros. Tú te preocuparás de nosotros. Tú nos darás ese amor incondicional, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Gracias te damos por ello, por los pastores, por la iglesia, por los enfermeros, la policía, por todos los que están ahí, Señor, en la línea, Padre Santo, apoyándote. Te pido por ellos, Señor. Y sé que también tu amor está en medio de todo esto. Y sé que algunos policías, al ver todo lo que está pasando, también están entrando a tus pies, Señor. También los enfermeros están entrando a tus pies. También los bomberos, todas las personas, jefes de juntas parroquiales, alcaldes, presidentes, todos te están buscando a ti. Porque nuestra mirada ahora está en ti, Señor. Porque realmente has tocado nuestro corazón en medio de este dolor, en medio de esta dificultad. Nuestros corazones, Señor, tú los estás alcanzando. Gracias te damos, bendito Dios, y dejamos este precioso bello tiempo en tus manos. Gracias, Papito Santo. En un dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente anhelo que Dios haya tocado tu vida. Que la palabra de Dios haya sido la que esté cimentada en tu corazón. Dios te bendiga mucho, cuídate y que el Señor sea contigo siempre. Bendiciones.